6 de agosto de 1945, 8:15 de la mañana. En un instante cegador, 70.000 personas desaparecieron de Hiroshima. Pero ¿qué ocurrió en las horas y días siguientes? Ahí es donde la situación se pone incómoda. Porque cuando los investigadores finalmente entrevistaron a sobrevivientes décadas después, encontraron algo inesperado. Un patrón. Hombres y mujeres enfrentados al mismo horror, a las mismas decisiones imposibles, reaccionaron de maneras fundamentalmente diferentes. No por cómo fueron criados, no por expectativas culturales, sino porque cuando todo lo que hemos construido desaparece, algo ancestral despierta. Esta es la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Qué pasa con quienes somos cuando la civilización colapsa? ¿Descubrimos nuestro verdadero carácter? ¿O la evolución simplemente toma el control? Y aquí está el motivo por el que es importante, porque la respuesta no es la que piensas. Para entender lo que quiero decir, debemos remontarnos a aquella mañana en Hiroshima, al momento en que el mundo terminó y algo primordial comenzó. Imagina que estás en tu cocina. La luz de la mañana entra por la ventana, el aroma del desayuno, y entonces, nada que hayas experimentado podría prepararte para esto. El sol cae del cielo, así lo describen los supervivientes. No fue una explosión, punto sol, descendente. Michiko tenía 23 años. Estaba lavando arroz cuando llegó el destello. En su testimonio, grabado 40 años después, recuerda esto. Su primer pensamiento no fue sobre ella misma. Fue sobre su hija, que dormía en la habitación de al lado. Corrió. No pensó. No planeó. Simplemente corrió a cubrir el cuerpo de su hija con el suyo. A 3 cuadras de distancia, Takeshi caminaba hacia el trabajo. La explosión lo estrelló contra una pared. Cuando recobró la conciencia, le sangraban los oídos y no oía nada. Pero vio gente atrapada bajo los edificios derrumbados. Empezó a retirar los escombros. En cuestión de minutos, se le unieron otros 5 hombres. No hablaban. De todos modos, no se oían. Simplemente trabajaban juntos, levantando vigas, retirando escombros, creando un sistema. 2 personas, el mismo momento, el mismo horror, reacciones completamente diferentes. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Los investigadores inicialmente pensaron, bueno, claro, roles de género, condicionamiento cultural, Japón en 1945, una sociedad muy tradicional. Excepto que el mismo patrón se observó en Kosovo durante la limpieza étnica de 1999 y en Nueva Orleans tras el huracán Katrina en 2005 y durante el terremoto de Tohoku de 2011 y aquí está el que finalmente llamó la atención de los investigadores, durante la pandemia de COVID-19 en todas las culturas estudiadas. Los testimonios de las mujeres enfatizaron consistentemente. Me concentré en mi familia inmediata. Hice lo que tenía que hacer para mantenerlos a salvo. Los testimonios de los hombres enfatizaron consistentemente. Nos organizamos, formamos grupos, cuidamos del barrio. Quizás estés pensando, esos son solo estereotipos. Es la sociedad diciéndoles a los hombres y a las mujeres cómo actuar. Pero aquí está lo que rompe esa explicación. Estos patrones aparecen incluso cuando la cultura les dice explícitamente a las personas que hagan lo contrario. En países escandinavos igualitarios, durante desastres naturales, el mismo patrón. En sociedades matrilineales de África Occidental, durante brotes de ébola, el mismo patrón. Incluso en desastres urbanos modernos, donde los roles de género supuestamente son fluidos, la regularidad estadística se mantiene. No es universal, siempre hay excepciones, siempre hay variación individual. Pero la tendencia, innegable,
Esto llevó a los investigadores a plantear una pregunta que incomodó a mucha gente. ¿Y si no son comportamientos aprendidos? ¿Y si son respuestas evolucionadas que la cultura simplemente disimula? Mira, algo ocurre en el cerebro humano bajo estrés extremo. Algo que se activa en segundos. Algo que tiene menos que ver con la sociedad que hemos construido y más con la especie que somos. Y para entenderlo, necesitamos hablar de por qué los hombres, en prácticamente todas las culturas de la historia de la humanidad, forman grupos cuando todo se desmorona. Porque la respuesta se remonta a millones de años. Antes de las ciudades, antes de la agricultura, antes del lenguaje mismo. Regreso a cuando la supervivencia era un problema de matemáticas escrito con sangre. Aquí hay algo que podría sorprenderte. Cuando los chimpancés machos se enfrentan a la amenaza de otra tropa, no se dispersan. Forman partidas de caza, coordinadas, estratégicas, dispuestas a arriesgarse a sufrir lesiones por el grupo. ¿Humanos? Tomamos ese impulso y construimos la civilización con él. Permítanme explicarles la biología. Cuando el cerebro humano percibe una amenaza existencial, su amígdala, ese antiguo sistema de alarma, se activa. Pero esto es lo fascinante. La señal no se limita a luchar o huir. Se dirige a través de redes cerebrales que evolucionaron específicamente para coordinación de grupo. La testosterona y la vasopresina inundan el sistema. No para volver a los hombres agresivos, ese es el mito. Estas hormonas favorecen la formación de coaliciones. Hacen que los hombres sean hiperconscientes de otros hombres, crean jerarquías instantáneas, fomentan la confianza dentro del grupo y aumentan la disposición a asumir riesgos coordinados. Esto sucede en artículos de segunda clase, antes incluso de que el pensamiento consciente pueda alcanzarlo. Piensa en el 11 de septiembre. Los primeros en responder huyeron. En las torres en llamas, más del 90% son hombres. No porque las mujeres no sean valientes, sino porque los cerebros masculinos, ante esa amenaza específica, recurrieron a un programa ancestral. Proteger al grupo, incluso a costa personal. El mismo patrón se observa en cada zona de guerra, en cada desastre natural, en cada crisis documentada. Los hombres forman coaliciones, crean jerarquías, dividen el trabajo, asumen riesgos que benefician al colectivo. ¿Por qué? Porque durante millones de años, los hombres que hicieron esto, que se vincularon con otros hombres, que defendieron el territorio, que se coordinaron contra las amenazas, sobrevivieron. Sus genes se propagaron y con el tiempo se convirtieron en nuestros ancestros. Es matemática evolutiva. Al proteger al grupo, proteges a tus parientes, tu linaje genético, el futuro de tu descendencia. Los biólogos lo llaman aptitud inclusiva. La idea de que, a veces, la mejor manera de transmitir tus genes es ayudar a quienes los comparten a sobrevivir. Vemos esto hoy de maneras que ni siquiera notamos. Cuando azotó el huracán Katrina, se formaron grupos de vigilancia vecinal en cuestión de horas, mayoritariamente masculinos. Cuando estalló la guerra en Ucrania, las fuerzas de defensa voluntarias se reunieron de la noche a la mañana, también predominantemente masculinas. No se trata de la exclusión de las mujeres. Se trata de lo que se activa automáticamente cuando se disuelve el orden social. Pero aquí está la complejidad. Esta estrategia tiene serias limitaciones en los contextos modernos. Las coaliciones masculinas pueden intensificar el conflicto cuando los recursos escasean. Pueden reforzar jerarquías rígidas que excluyen voces que deben ser escuchadas. Pueden priorizar la lealtad grupal sobre la flexibilidad ética. Y en desastres urbanos de rápida evolución, las estructuras de coalición tradicionales a veces no se forman con la suficiente rapidez como para ser efectivas.
La misma biología que construyó los departamentos de bomberos y los sistemas de respuesta a emergencias también puede alimentar la violencia de pandillas y las guerras tribales. Contexto. Importa. Así que esa es la mitad de la ecuación. Los hombres recurren a la protección del grupo cuando se sienten amenazados. Pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa en sus cerebros cuando todo se derrumba? Porque la respuesta no es nada, ni es lo mismo. Es algo igualmente antiguo, igualmente poderoso, y mucho más incomprendido. Les contaré sobre la regla de Hamilton. Es una ecuación que explica el altruismo R/B/C. Ayudarás a alguien cuando el parentesco genético R, multiplicado por el beneficio para ellos, B, exceda el costo para ti, C. Suena frío, ¿verdad? Pero esto es lo que significa en la práctica. Tu cerebro hace cálculos genéticos automáticamente. Y para las mujeres, esa matemática se centra en el parentesco inmediato. ¿Recuerdan a Michiko de Hiroshima? Su instinto de proteger a su hija no fue aprendido. Fue un programa neurobiológico de millones de años, ejecutado en milisegundos. Cuando el cerebro de una mujer percibe una amenaza, su eje HPA, el centro de control del estrés del cuerpo, se activa de forma diferente al de un hombre. El cortisol se dispara, pero también lo hace la oxitocina. Esta combinación crea una hipervigilancia centrada en la descendencia y la familia cercana. La amígdala y la corteza prefrontal se activan en patrones asociados con la detección de amenazas, y cuidar, simultáneamente. El estrógeno y la progesterona modulan estos sistemas, creando lo que los investigadores llaman respuestas de cuidado y amistad. Proteger a los parientes, aliarse con parientes cercanos y proteger ferozmente los recursos. Esto no es pasividad, es enfoque estratégico. Durante la pandemia de COVID-19, los investigadores estudiaron quiénes gestionaban las estrategias de supervivencia del hogar, seguridad alimentaria, decisiones sanitarias, asignación de recursos. De forma abrumadora, mujeres. No porque a los hombres no les importara, sino porque los cerebros femeninos, bajo constante amenaza, priorizan supervivencia de la familia inmediata con precisión láser. En las crisis de refugiados en Oriente Medio y África, las redes maternas se convierten en la infraestructura de supervivencia. Las mujeres comparten información sobre rutas seguras, reúnen recursos para los niños y crean un cuidado infantil cooperativo en condiciones imposibles. Esto es la selección de parentesco en acción, el impulso evolutivo para asegurar tu línea genética sobrevive, incluso cuando colapsan estructuras sociales más amplias. Y aquí es donde las cosas se ponen incómodas. Cuando los recursos escasean realmente, comida, agua, refugio, la competencia entre hembras puede intensificarse. No suele ser mediante agresión física directa, sino mediante la exclusión social, la manipulación de alianzas y una férrea defensa de los recursos. Los sobrevivientes de Hiroshima describieron cómo las mujeres acaparaban comida para sus hijos mientras otros morían de hambre. Formaban círculos cerrados que excluían a quienes no eran sus familiares. Tomaban decisiones despiadadas sobre quién recibía ayuda y quién no. ¿Es eso oscuro o es adaptativo? La cuestión es la siguiente: cuando tu hijo se está muriendo y solo queda un pedazo de pan, la matemática es simple. Salva a tu descendencia o salva al hijo de un extraño. La evolución incorporó ese cálculo en cada mamífero hembra del planeta. Lo llamamos despiadado. La biología lo llama supervivencia, pero hay un precio. Las mujeres presentan tasas significativamente más altas de TEPT, ansiedad y depresión después de un desastre. El estrés de proteger a sus familiares mientras se mantiene una vigilancia intensa crea un trauma duradero. La culpa por las decisiones de supervivencia, a quién salvar,
a quién abandonar, persigue a las sobrevivientes décadas después. Esto no es debilidad, es el costo psicológico de una estrategia de supervivencia que requiere cálculos morales imposibles bajo presión. Vemos estos patrones en todas partes. Las madres solteras durante el colapso económico priorizan las necesidades de sus hijos con férrea determinación. Las mujeres en zonas de desastre crean redes de apoyo mutuo centradas en las familias. Incluso en las crisis laborales modernas, las mujeres optan por proteger a su equipo inmediato, sus familiares del trabajo, por encima de las políticas organizacionales más amplias. Así que ahora tenemos ambas piezas. Los hombres forman coaliciones para proteger al grupo. Las mujeres se centran intensamente en la supervivencia inmediata de los parientes. Dos estrategias. Una especie. Pero aquí está la pregunta que lo cambia todo. ¿Estas estrategias son opuestas o están diseñadas para funcionar juntas? ¿Recuerdan que dije que la civilización se construyó mediante coaliciones masculinas? Es técnicamente cierto, si solo contamos las estructuras visibles. Las jerarquías, las instituciones, los muros, las leyes y los ejércitos. Pero esto es lo que los antropólogos pasaron por alto durante décadas. Las civilizaciones no funcionan solo con instituciones, funcionan con redes. ¿Y quién construye esas redes? ¿Quién mantiene las relaciones que mantienen unidas a las comunidades cuando las estructuras formales fallan? Mujeres, mediante la cooperación basada en el parentesco, mediante el intercambio de información, mediante la arquitectura invisible de los vínculos sociales que transforman los barrios en comunidades y las comunidades en culturas. Las coaliciones masculinas crean la estructurade, la civilización. Las redes de parentesco femenino crean la tela. No puedes tener uno sin el otro. Cuando los investigadores estudiaron la recuperación post-desastre, descubrieron algo sorprendente. Las comunidades se recuperaron más rápido cuando ambas estrategias estaban activas. Reparación de infraestructura organizada por hombres, más las redes sociales mantenidas por mujeres equivalían a resiliencia. Comunidades que dependían únicamente de una estructura de coalición vertical, recuperación más lenta, mayores tasas de trauma. Comunidades que dependían únicamente de redes informales de parentesco, vulnerables a amenazas externas, tenían dificultades para lograr una coordinación a gran escala. Juntos, exponencialmente más eficaz. Así que cuando el orden social se derrumba, no vemos que los hombres se mantengan leales mientras las mujeres se vuelven despiadadas. Estamos viendo las estrategias de supervivencia complementarias se activan simultáneamente. Los hombres amplían el radio de protección, barrio, comunidad, tribu. Las mujeres intensifican el radio de atención, niño, familia, parientes cercanos, ambos esenciales, ambos adaptativos, ambos cooperativa a nivel de especie, incluso cuando parecen competitivos a nivel individual. Por eso la respuesta a desastres con perspectiva de género funciona mejor. Por eso la planificación de emergencias, que considera tanto los impulsos de formación de coaliciones como las prioridades de protección de familiares, salva más vidas. No se trata de estereotipos. Se trata de trabajar, con arquitectura evolutiva en lugar de pretender que no existe. ¿Recuerdan la pregunta del principio? ¿Qué pasa con quienes somos cuando la civilización se derrumba? No estamos volviendo a un estado primitivo y salvaje. No estamos revelando nuestra verdadera naturaleza frente a nuestra fachada civilizada. Estamos activando el flexibilidad adaptativa que nos convirtió en la especie más exitosa del planeta. Y eso cambia todo lo referente a cómo nos preparamos para lo que viene. Cambio climático, inestabilidad económica, posibles pandemias, escasez de recursos. Ya no hablamos de desastres hipotéticos.
Vivimos en una era de crisis en cascada. Y aquí está la cosa. Comprender nuestra biología de supervivencia no se trata de fatalismo. Se trata de preparación. Si sabe que, bajo estrés, podría recurrir a la formación de coaliciones o a la protección de parientes, puede diseñar sistemas de apoyo antes. La crisis golpea. Construir ambas. Redes comunitarias diversas y fuerte preparación familiar. Entrena la flexibilidad, reconoce tus instintos y luego ve más allá de ellos conscientemente. Planifique las necesidades diferenciadas por género en la respuesta a emergencias. No por estereotipos, sino porque los patrones estadísticos pueden orientar la asignación de recursos. Crear apoyo de salud mental que aborde el trauma de ruptura de coalición en los hombres y el trauma de protección de parentesco en las mujeres de manera diferente, porque se manifiestan de manera diferente. No se trata de encasillar a las personas. La variación individual siempre supera la media del grupo. Algunas mujeres son constructoras de coaliciones por naturaleza. Algunos hombres priorizan la familia por encima de todo. Las personas con diversidad de género muestran una flexibilidad de comportamiento aún mayor. El objetivo no es predecir a los individuos, sino comprender los patrones lo suficientemente bien como para brindar apoyo a todos. Tus respuestas evolucionadas no son el destino, son puntos de partida. Conocerlos te da la opción. Puedes reconocer un impulso. Quiero proteger solo a mi familia o quiero sacrificarme por el grupo. Y luego decidir conscientemente, ¿me sirve esto? ¿No sirve esto? Ese es el poder de la comprensión. No eliminar la biología, sino trabajar con ella inteligentemente. Lo cual nos lleva al punto final. ¿Recuerdas esa pregunta del principio? ¿Qué pasa con quienes somos cuando la civilización colapsa? Te dije que la respuesta no era la que pensabas. Aquí está la verdad. La crisis no revela nuestro verdadero carácter y no solo desata nuestra biología, revela algo mucho más notable. Nuestra inteligencia adaptativa. La capacidad de cambiar de estrategia cuando el contexto lo exige. Llevar adelante múltiples programas de supervivencia, activados por las circunstancias, no por el destino. Los hombres que formaron las coaliciones de rescate en Hiroshima no abandonaban a sus familias. Las mujeres que protegieron a sus hijos no traicionaban a sus comunidades. Ambos accedían a millones de años de sabiduría evolutiva. Estrategias complementarias que, al comprenderlas, nos hacen increíblemente resilientes. Y esto es lo que eso significa para usted, ahora mismo. La próxima vez que vea las noticias, inundaciones, incendios, agitación social, pregúntese lo siguiente: ¿veo oscuridad o veo adaptación? Comparte tus opiniones abajo. Tengo mucha curiosidad por saber qué patrones ves en tu propia vida. Si quieres seguir explorando qué nos hace humanos cuando todo lo demás se desvanece, suscríbete, porque la evolución no espera a la ideología.